Hola a todos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto el día de hoy poderles compartir un poco de la palabra de Dios. Bien, primeramente agradezco a Dios y a mis pastores que me permiten poder realizar esta reflexión. Es para mí un honor el poder compartirle y espero de verdad que esta palabra que yo traigo para ustedes el día de hoy sea de gran bendición, así como lo fue para la mía. Y bien, hermano, antes de seguir me gustaría que me acompañe con su Biblia en el libro de Salmos capítulo número 19, versículo 135. Si lo puede buscar en su Biblia, si no, solo escuche y ponga mucha atención a lo que este salmo dice. Y la palabra del Señor dice así: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Vamos a elevar una oración. Bendito Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, infinitas gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres, Señor, por lo maravilloso que te muestras a nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque aún a pesar de la dificultad y de la prueba que hemos estado pasando, Señor, como iglesia, Señor, tú vienes a nuestras vidas, mi bendito Padre, y nos hablas, mi bendito Dios. Mira, Señor, en esta hora, Padre, vamos a compartir el consejo de tu palabra, mi bendito Dios. Yo te ruego, Señor, que seas tú con mi vida, mi bendito Padre. Habla tú a través de mí, Señor, que solo tú y solo tú, Señor, hables a la vida de los hermanos, Señor, de cada una de las personas que escucha este mensaje, mi bendito Señor. Yo te ruego que seas tú con cada uno de nosotros en este momento. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que tú tienes. Siembra, Señor, esta palabra en nuestro corazón, pero aún más importante, Señor, que podamos aplicarla en nuestro día con día, Señor, y que dé frutos en un futuro, mi bendito Dios. Yo te ruego, Señor Jesucristo, sé tú con nosotros en esta hora. Toma tú el control de todo lo que aquí hagamos. En tu nombre te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, la verdad es que estoy muy contento, les vuelvo a repetir, el poder compartirles este mensaje el día de hoy. Y también quisiera poder darle lectura a otra versión de este mismo salmo, y dice así: sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. Y de verdad, hermano, que el camino del Señor, como lo dice un canto, el camino del Señor es perfecto y así tenemos que seguirle. Y bien, hermano, antes de continuar, quisiera también hacer un poco de énfasis en la predicación pasada de la hermana Luz María, en la que nos habla acerca del gozo del Señor. Y de verdad que esto es muy importante, y de verdad que yo creo que si cada uno de nosotros vivimos en ese gozo, es una gran bendición. Es una gran bendición, y qué bueno aquel que puede sentir el gozo del Señor, porque es lo máximo y es lo mejor que podemos tener en el mundo y en nuestra vida. Pero, hermano, antes de poder seguir a hablar de eso, quisiera también preguntarle que usted se pregunte a sí mismo estas mismas cuestiones y que analice su vida un poco. Quisiera preguntarle que si usted puede alegrar el corazón de nuestro Dios, y si es así, ¿de qué manera o qué acciones usted hace para alegrar el corazón de nuestro Dios? Y de verdad que esto es bien importante, porque a veces nosotros creemos como hijos de Dios que somos los únicos que podemos recibir del gozo y de las bendiciones que nuestro Dios da. Y claro, el Señor nos ha dado bendiciones y nos ha bendecido y ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Sin embargo, yo creo que no solamente se limita al hecho de tener que nosotros ser bendecidos, sino que también nosotros tenemos que retribuirle un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Entonces, retribuirle, nosotros estamos alegrando el corazón de nuestro Dios. Entonces, yo hoy le traigo 5 formas en las que podemos alegrar el corazón de nuestro Dios con nuestra vida y en nuestro diario vivir. Entonces, antes de continuar con estos 5 pasos, quisiera también hacerle mención a un personaje de la
Biblia, en el que nos habla de alegrar el corazón de nuestro Dios, que fue uno de los principales personajes que hallamos en nuestra Biblia, que hallaron gracia delante de Dios, y que gracias a eso ellos pudieron tener una vida en abundancia y pudieron ser salvos de las catástrofes que vivió el pueblo. Bien, este personaje del cual les quiero hablar es Noé. Y miren, me gustaría contarle toda la historia, sin embargo, extenderíamos mucho este video. Solo quiero resaltar las partes más importantes. Quisiera hablar de los 5 rasgos o las 5 acciones que Noé cumplió en su vida, que son ejemplo para nosotros, para poder seguirlas también y de la misma manera agradar y alegrar el corazón de nuestro Dios. Y bien, con base en esto yo le he puesto como título a esta reflexión: alegrando el corazón de Dios. Y bien, la palabra nos narra en Génesis capítulo 6, versículo 9, y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y de verdad, hermano, que la palabra es verdadera, y nos dice que Noé era un hombre, un varón justo, y sus generaciones perfectas, y que Dios caminó con Noé. Y con esto quiero empezar el punto número 1 para alegrar el corazón de nuestro Dios, el cual es amar a Dios sobre todas las cosas. Textualmente, hermanos, no nos dice y Noé amó a Dios sobre todas las cosas. Textualmente no nos lo dice, sin en cambio, por las acciones que Noé tiene en su día con día, nos muestra que Noé amaba a Dios. Dice más adelante o más atrás, nos narra que el pueblo había cometido muchos pecados y que ese pecado había llegado hasta la presencia de Dios, tanto así que cuando Dios vio todo ese pecado, decidió destruir a toda la raza humana. Dice que cuando vio todo este pecado, se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces veamos cómo el contexto del pueblo, el contexto de todo el mundo, porque no nos habla en general de que iba a destruir un solo pueblo, sino que iba a destruir a toda la raza humana. Entonces ve, hermano, que la gente se había olvidado de Dios y de quién era el que los había creado. Sin embargo, dice que la palabra, que cuando Dios decidió eliminar a toda la raza humana, vio a Noé. Dice que vio a Noé, y que es cuando él decide advertirle a Noé para que ellos no sufrieran la catástrofe que iba a venir. Entonces, hermano, vea que qué importante es este punto, porque a veces nosotros decimos amar a Dios, y fíjese que la palabra de Dios también nos lo exige. Ahí en Mateo capítulo 22, versículos 37, si me ayuda a buscarlo. Si no, hermano, también ayúdeme, ponga atención a lo que dice esta palabra. Mateo 22, versículos 37, y dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces ve, hermano, que no solamente es el hecho de decir yo amo a Dios o de querer amar a Dios, sino que también es un mandamiento, es algo que nos demanda nuestro Dios de amarle. Entonces vea que es bien importante, porque en nuestra vida, día con día, podemos ver la mano de Dios y vemos las bendiciones que vienen a nuestra vida, y eso es un gran motivo para decir: Dios, yo te amo. Sin embargo, hermano, a veces cuando viene la prueba, viene la dificultad, es cuando a veces nos alejamos un poco y decimos: es que Dios, ¿por qué permites eso? Y nos atrevemos a cuestionar el poder de Dios y las situaciones de por qué de Dios, y entonces es una situación un tanto complicada. Entonces aquí el consejo es amarle a Dios sobre todas las cosas, venga lo que venga, pase lo que pase.
así se esté destruyendo el mundo, yo amar a Dios sobre todas las cosas, porque eso va a alegrar el corazón de nuestro Dios, más allá de las dificultades y de las adversidades. Si nosotros amamos a nuestro Dios, Él se va a alegrar con cada uno de nosotros. Y bien, hermano, me quisiera ir al segundo punto, que es confiar completamente en nuestro Dios. Y antes de darle el consejo, quisiera explicarle que la Biblia nos narra las instrucciones que Dios le dio a Noé para construir el arca. Y fíjese que esta también es una situación un tanto compleja, porque Dios avisa a Noé del diluvio y que tiene que construir el arca, pero quizá si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Noé, también para nosotros hubiera sido difícil creerle, confiar en él, porque dice que en el pueblo ya tenía mucho tiempo que no llovía y que si todo sobrevivía era por gracia de Dios, ¿no? Entonces ya tenía mucho tiempo que no llovía, entonces era difícil creer el hecho de que iba a caer un diluvio. Entonces vea qué importante es esta parte, hermano, porque vemos que Noé confió, él tenía fe en lo que nuestro Dios había dicho, en lo que nuestro Dios le había prometido. Entonces también quiero que veamos en Hebreos 11:7 una verdad muy importante, hermano, algo que permitió que Noé construyera esta arca. Hebreos capítulo 11 versículo 7, y dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermano, vean lo que la fe puede hacer, hermano. También hemos escuchado muchas veces que la fe mueve montañas. Entonces es algo bien importante y que debe de estar presente en nuestras vidas, porque así como estuvo presente en la vida de Noé, también puede estar presente en nuestra vida. Vea que Noé tuvo confianza, tuvo fe en lo que nuestro Dios le dijo. Y gracias a esa confianza, gracias a esa fe, su familia fue quien se salvó de este tormento. Entonces, vea qué importante es el tener nosotros fe y confianza en nuestro Dios. Hace una semana o hace 2 semanas yo compartía un podcast con cada uno de ustedes. Si lo logró escuchar, yo ahí decía que a veces si nosotros tenemos confianza en nuestro Dios, ya estamos del otro lado. Y lo sigo creyendo, hermano, porque el confiar en nuestro Dios es tener bien afianzada nuestra vida a Él. Es decir, a lo mejor hoy no tengo el recurso económico para comprar comida, pero por fe Dios no me va a dejar sin comer. Y es algo que podemos decir cada uno de nosotros. Yo le aseguro que si yo le pregunto a cada uno de ustedes que me está escuchando, si alguna vez Dios los ha dejado sin comer, de verdad que no. Porque Dios siempre ha sido fiel y Dios nos ha guardado y nos ha protegido y ha permitido que tengamos lo suficiente hasta el día de hoy. Entonces, eso es un ejemplo muy, muy cotidiano, ¿no? Pero habrá situaciones en las que requiramos también de la fe y requiramos también de confiar en nuestro Dios. Entonces, vea qué importante, hermano. Si usted confía en Dios así como confió Noé, imagínese todo lo que puede lograr, hermano. Grandes cosas. Continúo, hermano, con el siguiente punto, que es el tercero. Dice: Dios se alegra con nosotros cuando le obedecemos. Quisiera volver a repetirle que en la misma historia nos narra acerca de cómo Dios le da las instrucciones. Y vea, hermano, que aún más interesante toda esta parte, porque a mí se me hace demasiado importante las instrucciones que nuestro Dios le da a Noé, y de verdad que bien, bien interesante, porque le explica paso a paso lo que tiene que hacer. O sea, le puso una lista detallada de todo lo que tenía que hacer. Y de verdad, hermano, que en esta escritura yo en ningún momento encuentro donde Noé haya dicho: ¿y por qué yo, Noé? ¿Y por qué yo, Dios? ¿Y por qué no otra persona?
persona o ni en ningún momento le cuestionó. Al final, en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces vea qué importante es esto, porque Dios dijo, vas a hacerlo así, y no en ningún momento cuestionó, simplemente decidió acatar las órdenes que Dios había dado, obedeció al consejo que Dios le dio. Y vea que el consejo que Dios le dio no era para su mal. Cuando Noé decide hacer el arca y la hace, tarda 120 años en hacer el arca. Fue de gran beneficio para la humanidad, pero también para Noé, porque logró salvar a su vida y a la vida de sus hijos, de su esposa y de las esposas de sus hijos. Entonces vea qué importante es la obediencia, porque si nosotros atendemos al llamado de nuestro Dios, atendemos al consejo que nuestro Padre tiene en la vida de cada uno de nosotros, cosas grandes nos vienen, hermano. A veces hay situaciones que nos incomodan en nuestra vida, en la que Dios nos dice hazlo, y a veces no lo queremos hacer, o a veces vemos a una persona que a lo mejor es un ejemplo, hermano, que nos cae mal, ¿no? Y a veces Dios nos dice arregla la situación con esta persona, ¿no? Y para nosotros es difícil, y claro, es difícil porque a veces como seres humanos nos dejamos llevar mucho por las emociones, y emociones negativas, hermano. Entonces, eso es solo un ejemplo, pero miles de ellos hay en nuestra vida, y usted y yo sabemos cuáles son los que acontecen en nuestra vida día con día. Entonces, el consejo es atender al llamado que Dios nos hace, atender a lo que Dios nos está pidiendo, a lo que Dios nos está demandando. Yo creo y considero que Dios nos ha brindado de muchas cosas, nos ha dado en gran manera, a manos llenas, hermano. Yo creo que lo que nos compete a nosotros es retribuirle obedeciéndole, siendo agradecidos con Él. Y hermano, yo creo que nosotros tenemos que obedecerle a Dios en todo momento para que, porque nos conviene a nosotros obedecerle, porque así nuestra vida va a ser muchísimo mejor, hermano. Cuarto punto: Dios se alegra cuando mostramos gratitud. La Biblia nos dice, hermano, en Génesis 8:20, quisiera darle lectura. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y vea, hermano, que en aquel tiempo el hacer un holocausto, el hacer un altar para nuestro Dios, era símbolo de gratitud por lo que Dios había permitido. Sin embargo, hermano, algo que nosotros en la actualidad podemos ver es que ya no hay necesidad de hacer un sacrificio, porque Dios ya lo hizo en la cruz, el día que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces vea qué importante es esto, hermano, porque a veces decimos, queremos vivir como en la antigüedad, ¿no? Hacer sacrificios de vez en cuando, o queremos hacer el sacrificio literal. Y no, hermano, déjeme decirle que no es así. Dios ya hizo ese sacrificio por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer sacrificio de alabanza al nombre de nuestro Dios, porque yo creo que Dios ha sido bondadoso con nosotros, hermano. Lo único que nos corresponde a nosotros es darle gracias por las bendiciones que hemos recibido de su mano. Y quisiera también llevarlo a Hebreos capítulo 13, versículo 15, y dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, vea, hermano, que ahora el sacrificio que nosotros hagamos para nuestro Dios sea sacrificio de alabanza, que en todo tiempo, hermano, esté de continuo la alabanza en nuestra boca, que no cese de agradecerle a Dios el hecho de que nosotros estemos con vida, el que nos dote de grandes bendiciones. Yo creo, hermano, que con el simple hecho de poder despertar, ver a nuestra familia, el poder convivir con cada uno de ellos, aun a pesar de la
pasado, por lo que estamos viviendo y por lo que va a venir, hermano, hay que agradecerle, porque Dios siempre ha sido fiel y ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y de verdad que si nosotros agradecemos, nos conviene, hermano, a cada uno de nosotros. Quinto y último punto, hermano. Dios se alegra de ver que usamos los talentos y habilidades que Él nos dio. Algo que a mí me gustaba mucho de esta palabra es el hecho de emplear los talentos que Dios nos ha dado. Y yo creo que hoy en día podemos vivir esta situación más que nunca. Noé desarrolló tantas habilidades al construir el arca, puso en juego tantas cosas el hecho de que él hiciera el arca, y no solamente Noé, sino también sus hijos contribuyeron a esto, sus esposas, y vea que qué importante es cada una de estas cosas, porque así como Noé duró 120 años construyendo el arca, desarrollando sus habilidades, y nuestro Dios se alegró de verlo haciéndolo, así nosotros también, hermano. Nosotros tenemos muchas capacidades, tenemos muchos talentos, muchas habilidades que quizá algunos dirán, es que yo todavía no las encuentro y no sé para qué soy útil, pero déjame decirte que aunque no las encuentres, las hay, las existen, y si no las encuentras, mira, pídele a Dios que te dé sabiduría y que te dé entendimiento para poder saber y entender qué es lo que puedes hacer dentro de la iglesia. Pero si ya tú sabes cuál es la labor que tú tienes, el talento que tú tienes, desempéñalo. Que nada ni nadie venga a querer destruir esta parte de hacerlo, porque déjame decirte que este es un punto bien importante y que lo hemos tratado tanto con la iglesia local, me refiero a Bethesda, a Filadelfia, pero también hoy en día y de manera muy particular lo hemos trabajado con los jóvenes, y más en esta situación tan difícil, porque como jóvenes y como hermanos, adultos, señoritas, ancianos, todos tenemos habilidades y tenemos la capacidad de hacer las cosas. Sin embargo, nosotros a veces nos cohibimos por el qué dirán, por el qué van a pensar. No te dejes llevar por esas palabras, no te dejes llevar por esas cosas, no te dejes llevar por el miedo, no te dejes llevar por la pena, porque si Dios te ha dado una habilidad, Dios te ha dado un talento, es para que lo uses en su obra, es para que tú lo emplees. Entonces, con esta situación hemos podido ver cómo muchos se han desarrollado, ¿no? El hecho de que han cerrado los templos ha sido una situación caótica, pero también una gran puerta de oportunidad, porque gracias a eso muchas iglesias empezaron a transmitir en vivo, y muchas iglesias empezaron a hacer predicaciones por medio de Facebook, de YouTube, muchas plataformas, ¿no? Entonces ve que aún a pesar de que seas grande y que digas, es que yo no sé nada de tecnología, yo creo que Dios lo está permitiendo por algo, y Dios quiere ver que estés desempeñando tus habilidades, que compartas la palabra aún a pesar de la situación por estos medios. Entonces tómalo en cuenta, y de verdad si tú crees que no tienes talento, búscalo, y si lo tienes, desempeñalo. Y hay una frase a mí que me gusta mucho y que quizá ya la he compartido en algún momento con ustedes, pero hoy me gustaría también compartirla, que es: nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Entonces ve qué importante es cada una de estas cosas, el hecho de amar a nuestro Dios, el hecho de obedecerle, de confiar en Él, de desarrollar nuestras habilidades, de agradecerle. Son situaciones que alegran el corazón de Dios, y yo creo que la situación que estamos viviendo hoy como país, pero también como iglesia, es una gran oportunidad para alegrar el corazón de Dios. Hoy, esta semana, Dios me ha bombardeado de una manera muy grande con el hecho de estar en su presencia. Entonces yo creo que esta también es una de las grandes ventajas que tenemos de ser hijos de Dios, el poder acceder a su presencia. Entonces yo te invito en esta tarde que seas tú buscando la forma de agradar el corazón de Dios con estas acciones que yo te he platicado, o si no, a lo mejor escudriña la palabra y tú encuentras otras, pero en esencial yo creo que son estas. Y te invito a que confíes en Él, te invito a que desarrolles tus habilidades para
que siempre le agradezcas y que le ames y que confíes en Él. Quizá la situación se ha tornado un tanto difícil, un tanto complicada, pero déjame decirte que eso no sea impedimento para que tú y yo nos podamos acercar a nuestro Dios, que tú y yo podamos alegrar el corazón de nuestro Dios. Entonces, eso sería todo por hoy. De verdad, yo espero que no te haya confundido, y antes de terminar quisiera hacer una última oración. Bendito Dios, en esta hora, Padre, te damos infinitas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dotado, Señor, de tantas cosas, Señor. Nos has bendecido, nos has amado, mi bendito Dios. Pero mira, Señor, aún a pesar de que tú ya nos has dado, Señor, quizá nosotros hemos sido, Señor, ingratos. No hemos correspondido a cada una de las cosas que tú nos has dado, Padre Celestial. Y mira, Señor, hoy yo te ruego, Señor, que seas tú conmigo, mi bendito Dios, porque tú hablas primeramente en mi vida, mi bendito Dios. Pero también te ruego por la vida de mis hermanos, Señor. Yo por esta situación no he podido verles, Señor, físicamente, pero yo espero que este mensaje sea sembrado en sus corazones, mi bendito Dios, y que puedan emplear estas 5 acciones que yo mencionaba, Señor, que tú me dabas, mi bendito Dios. Yo te ruego, Señor, que vengas tú, Padre Celestial, y te pasees, Señor, en medio de la iglesia, Señor. La iglesia somos nosotros, Señor Jesucristo. Yo te ruego que hables a la vida de mis hermanos, que toques su corazón, que los llenes de ti, que no les haga falta absolutamente nada, mi bendito Dios, que ellos tengan, Señor, lo necesario para poder alegrar tu corazón, mi bendito Dios, aun a pesar de la prueba, aun a pesar de la dificultad, mi bendito Dios. Yo te ruego que seas tú con cada uno de nosotros, que seas tú con Iglesia Filadelfia, que seas tú con Iglesia Bethesda, mi bendito Dios, y con las demás personas, Padre Celestial, que buscan tu rostro, mi bendito Padre. Yo te ruego que seas tú con nosotros hoy y siempre, mi bendito Dios, que nada ni nadie, Señor, quiera venir a cortar la inspiración, Señor Jesucristo, la comunión que tenemos contigo, mi bendito Padre. Yo te ruego que seas tú con nosotros, mi bendito Padre. Sé tú con nuestras iglesias, mi bendito Dios. No nos dejes, Señor, de tu mano. Abrázanos fuertemente, mi bendito Dios, y que podamos decir, Señor Jesucristo, que tú nos has dado la victoria hasta este momento, Padre. Yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros. Sé tú con la iglesia, mi bendito Dios, hoy y siempre, Señor Jesús. No te apartes, Señor, de cada uno de nosotros. Ven, Señor, y habita en nuestro corazón. Aviva, Señor, el fuego, Señor, que existe dentro de nosotros. Aviva el fuego, Señor Jesucristo, y habita en cada uno de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, rebose en nuestras vidas, mi bendito Dios. Te lo ruego, mi bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que es Jesucristo. Te doy infinitas gracias. Amén. Y bien, hermanos, le vuelvo a repetir, yo estoy muy contenta de poder compartirles hoy la palabra de nuestro Dios. Es para mí un honor y un privilegio, después de que pensé que no iba a poder. Gracias a Dios, porque me da el entendimiento para compartirles hoy de la palabra. Les envío muchos saludos a cada uno de ustedes, a todos los que me estén escuchando. Les envío un gran saludo y un fuerte abrazo, hermanos. Esperemos que esta situación termine para podernos ver una vez más. Que el Señor le bendiga, y recuerden, esta obra no va a parar.